Les saludo cordialmente. Me da un gusto verlas. Pero vamos a comenzar con el primero de los temas de esta tarde. Y lo referimos a la catequesis pospascual. Jesús, después de la resurrección, a los suyos, al grupo de los elegidos, les aclara el misterio del reino de Dios. Les marca las pautas de la buena nueva. Y ellos reflexionan sobre ese contenido y posteriormente, inspirados por el Espíritu, lo dejan por escrito en los Evangelios, en las cartas, en el Apocalipsis y sobre todo hay un libro de referencia muy interesante para todos nosotros, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se ve el caminar de la primera y de las primeras comunidades cristianas. Y a ello me voy a referir en estos minutos. Hoy vivimos, después de la pandemia, una situación de crisis. La palabra crisis no es una palabra negativa, significa prueba. Estamos en una encrucijada y ante la encrucijada tenemos que dar una respuesta. ¿Qué camino seguir? Y aquí estamos unos que queremos optar por un camino, por el camino de Jesús, que proyecta una escala de valores distinta a la del mundo actual. Y esta escala de valores para nosotros significa una seguridad y un eliminar miedos. Vivimos con miedos al fantasma. Hasta hace unos pocos años nos sentíamos los dominadores del mundo, de la ciencia. Y ha bastado una pandemia para que nos demos cuenta de nuestra fragilidad. Y hemos caído en la neurosis, en el miedo, en la ansiedad. Y eso nos afecta tanto personal como colectivamente. Y colectivamente no solamente a nivel familiar, social, político, sino también religioso y en nuestro caso católico. Decía del fantasma del miedo. Y el fantasma del miedo es muy peligroso, porque el miedo nos impide ser nosotros mismos. Impide el que nosotros podamos actuar con libertad. E impide, sobre todo, algo muy importante, que tomemos decisiones autónomas. Porque siempre tenemos miedo a decidir. Hay una frase de un autor que sirve para este inicio de esta reunión. En la cárcel del miedo, el prisionero tiene la llave, pero no se da cuenta. Y añade, en la cárcel material, el guardián es el que tiene la llave, pero en la cárcel psicológica es el prisionero que tiene la llave. Lo malo es que no se da cuenta. Y a veces a nosotros nos ocurre esto, que tenemos la llave para resolver el problema, pero no nos damos cuenta. Y para eso comenzamos la reflexión para ver si somos capaces de darnos cuenta
que tenemos la llave para resolver determinadas situaciones y problemas. Hablaba del fantasma. Existen fantasmas en nuestra vida. Y más de una vez nos quedamos asombrados y decimos, qué pesadilla. Esta noche me he despertado en medio de unas pesadillas. Y nos damos cuenta de que no es real la pesadilla, pero estamos asustados. Y a veces el fantasma del pasado nos asusta. Y para eso ha venido el Señor Jesús, para eliminar los fantasmas y para asegurarnos que podemos ser nosotros mismos. Decía que en la catequesis pospascual Jesús de forma progresiva toca varios temas. Hoy solamente vamos a analizar un par de ellos. Jesús, el primer día de la resurrección, se encuentra con María. Y el primer saludo que le hace es el siguiente: ve y di a mis hermanos que vayan a Galilea. A los apóstoles, unos le han traicionado, otros le han abandonado. No los señala, no habla mal de ellos, los quiere recuperar. Y por eso pone el acento en mis. Podía haber dicho hermanos, pero dice mis hermanos. Tiempo atrás, antes de la muerte en cruz, Jesús había recitado la oración de los hijos de Dios y se refería a Dios como el Padre de todos nosotros. En consecuencia, Jesús actuaba con normalidad y decía, di a mis hermanos. Y a continuación empieza la terapia del Señor. Aquel día se encuentra con dos que se escapan de Jerusalén por miedo. Van a Emaús, temerosos. Por detrás oyen los pasos de un forastero, un desconocido. Jesús intenta acercarse rápidamente a ellos y les hace una pregunta: ¿de qué habláis? Y los discípulos del Señor que no le conocen hablan en pasado. Decía que iba a resucitar y Jesús les oye. Y a continuación empieza a darles una explicación de cuáles son los tiempos de Dios y cuál era el papel de Jesús en la vida. Porque Jesús viene con un programa, ciertamente, pero un programa que le ha impuesto Dios Padre. Y Jesús, dócil a ese programa, sigue desde el principio al final todo lo que hay dentro del programa. Y en ese programa el punto culminante, ¿cuál es? La muerte en cruz y la resurrección. La vida no termina aquí, se transforma. Es un paso a la eternidad, a la casa de Dios, donde Jesús nos espera. Y por eso Jesús empieza su catequesis, y la catequesis está centrada de entrada en un elemento: darles seguridad, instarles a que vivan serenamente, a eliminar dudas, prejuicios, anclajes en el pasado y sobre todo a quitarse el sentido de culpabilidad.
y para ello les abre la puerta del perdón, donde Dios tiende la mano con su misericordia y amor, y nosotros podemos acoger esa mano con sinceridad, humildad y agradecimiento. Jesús se aparece varias veces a los suyos. Ellos, temerosos, creen ver un fantasma. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Soy yo en persona. No tengáis miedo. Y hoy mismo, esta tarde, el Señor nos dice a ustedes y a mí, no tengan miedo. Sé que tienen miedo por la situación pasada recientemente, de enfermedad, de COVID, de las secuelas, del miedo a la muerte, porque en definitiva la fragilidad de esta situación vivida nos ha hecho ver a la muerte como una enemiga. Y no queremos pensar en esa realidad. Tampoco hay que obsesionarse, pero es un dato real. Pero hay que vivir día a día, no angustiados por el mañana. El mañana no existe, puede llegar, pero lo único que tenemos entre manos, ¿qué es? El día de hoy. Por eso Jesús, en su oración, ¿qué es lo que dice al inicio de la segunda parte? Danos hoy el pan de cada día, el día de hoy. En el Ave María, ¿qué es lo que decimos? Ahora y en la hora. El valor del hoy, del aquí y del ahora, del que tanto hablan los psiquiatras hoy día. La importancia del hoy, del ahora, del aquí, del saber aprovechar, de mantenernos presentes y conscientes, de aceptar la realidad como es y a partir de ahí mejorar. Y esto también lo presenta Jesús en su mensaje, la Iglesia. Y tenemos que aprender de estos elementos, de esta realidad, para hacer la terapia contra el miedo, contra la ansiedad, contra todo aquello que nos impide ser nosotros mismos. Por eso, Cristo resucitado aparece como el viviente. Habla con ellos, come con ellos. En una ocasión se presenta a la orilla del lago y les pregunta, muchachos, ¿habéis pescado algo? Y responden, no. Id allí y allí vais a encontrar pesca. No dudan, confían en ese hombre, en esa palabra. Ahora tenemos que preguntarnos, ante Dios, ¿qué actitud tenemos? ¿De confianza o desconfianza? Porque si no tenemos confianza, dudamos. Y la duda nos hace mucho daño. Y los apóstoles, Pedro, pues dirige la barca. Está Juan y otros dos y pescan 153 peces, dice el evangelista. No se lo olvida. Pero allí está Jesús, al que no le conocen, y ha puesto sobre unas brasas un pez. Y les dice, ala, venid, vamos a comer. ¿Qué significa esto? Que el cristianismo es un saber compartir. La fe
se comparte en comunidad. La fe es familia. La oración es una oración comunitaria. Y el cristiano tiene que convivir con el mundo, con una escala de valores distinta, pero real. Y esa escala de valores la marca Jesús. Y Jesús marca una escala de valores porque Él dice: yo soy el camino, marca camino. Y por eso en el mensaje pospascual dice el ángel: decid a los suyos que vayan a Galilea, que Él les precede. Jesús marca camino y nosotros tenemos que seguirle, no a paso cansino, desganados, sino con alegría y con coraje. Los años para el Señor no cuentan, cuentan la ilusión, la esperanza. Por eso hoy en la misa, en el Salmo responsorial, finalizaba el autor del Salmo con esta frase: espera en el Señor, ten ánimo, sé valiente, espera en el Señor, que equivale a decir: confía en el Señor, ten ánimo, sé valiente, confía en el Señor. Y el Señor poco a poco nos irá sanando. Y la primera sanación es la sanación de la conciencia. Por eso ha fallecido, por eso ha resucitado, para sanarnos. Así decimos nosotros: por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Y de hecho nos salva. Y tenemos que creer en esa salvación. Dios tiende la mano, en nosotros está el acoger o rechazar la mano. Dios es un Dios de oportunidades. En nosotros está el saber elegir el momento adecuado para decirle de una forma sincera y total: pues sí, Señor, estoy de acuerdo contigo, aquí me tienes, soy dócil a ti, a tu verdad. Y por eso, en este caminar pospascual, yo diría que Jesús da un cambio. Ya no les trata como siervos, sino como amigos. Pasa a tener una amistad donde se comunican los secretos, las intimidades. Y este es el Jesús del cristiano, porque el Jesús del cristiano a nosotros, cuando estamos en silencio escuchándole, sentimos interiormente como una voz que nos orienta, que nos habla, que nos indica camino. Está descubriendo en nosotros un tesoro oculto y nos está diciendo: ánimo, mantente en forma. Por otro lado, no hay temor en el amor. El que ama no teme. Yo no he conocido a ninguna persona que ame y sea temerosa. Tal vez el único temor es a que desaparezca el amor. Pero es poner una línea roja de desconfianza. Y dos personas no pueden vivir con el temor y la desconfianza. Por eso con Dios no hay líneas rojas. Dios es un Dios abierto y nosotros tenemos que estar abiertos a Dios. Por eso, en la cárcel del miedo, el prisionero tiene la llave en su mano. Y en nosotros tenemos la llave en el bolsillo.
si queremos abrir la puerta y dejar a un lado el miedo, ser nosotros mismos, ser testigos de Él en un mundo lleno de miedos, en un mundo con tanta seguridad, con tantos sensores en las puertas, con porteros automáticos, con televisión desde el interior de las casas. Y temblamos por quién llamará, quién será. Y a pesar de todo, el tramposo sale ganando. Con lo cual, la falsa seguridad, el exceso de seguridad no conduce a nada. Pongamos la confianza en Dios, que Él nos va a modelar y nos va a educar. Y no metamos a Dios entre los fantasmas. Porque si somos sinceros, y por eso Jesús lo dice realmente en el mensaje pospascual, que no quiero que me metáis en el grupo de los fantasmas. Ciertamente soy un muerto resucitado, pero estoy vivo, soy yo. Tomás, tócame. ¿Tenéis algo de comer? Traed. Jesús estuvo con ellos, comía, caminaba, hablaba, hasta convencerles que no era un fantasma. Por eso, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el día de Pentecostés, ¿qué es lo que ocurre? Que Pedro, que días antes había dicho, Jesús de Nazaret, ¿quién es ese? Yo no lo conozco. A la criada. Y había estado horas antes comiendo con él. Y Pedro cambia. Y ya no le ve a Jesús como un fantasma. Y en nuestra sociedad a Dios se le ve como uno de los fantasmas. Y entre los cristianos, y me incluyo yo, en más de una ocasión le hemos visto a Dios como un fantasma. Por no decir, hemos visto a un Dios lleno de miedo, de miedos y temores. Y eso nos ha hecho mucho daño. Nos ha quitado la libertad de decidir en verdad y en sinceridad. Y a veces ese miedo ha distorsionado nuestra relación con Dios. Y Dios lo que quiere es reeducarnos. Y para eso está este tiempo de reflexión de Pascua, donde Jesús, el Hijo de Dios vivo, nos está diciendo el cambio es posible. Es posible que paséis de una escala de valores a otra. Y añade algo más, yo no vengo a hacer una revolución, no vengo a cambiar el mundo, a dar golpes de Estado. Yo solamente quiero transformar conciencias. Y a través de la transformación de las conciencias, que las personas tomen la identidad perdida. Y esto es posible a contacto con el Señor. Por eso, como adultos, démonos cuenta que la palabra de Dios sirve para darnos un horizonte más real de la vida, que tenemos que aprovechar el día a día, que tenemos que valorar el hoy, el ahora y el aquí. Y sobre todo, que tenemos que acoger a Jesús como la persona más importante que existe. Que Él sea nuestro punto de referencia.
Y a través de este punto de referencia conseguiremos la paz interior, esa paz tan necesaria para proseguir en el camino de la vida, en medio de problemas, de incertidumbres, cuando perdemos la serenidad, el dominio de nosotros mismos. Dios nos dice: ánimo, adelante, respira hondo, que yo estoy contigo. Y la paz del cristiano es distinta a la paz civil, a la paz política, que normalmente es negociada y transitoria. Y sin embargo la paz de Jesús es permanente, porque Jesús, cuando da la paz, no abandona a los suyos, y menos a sus amigos, que somos nosotros. Por eso, y ya concluyo esta primera parte, el mensaje de Jesús en este tiempo que va del día de la resurrección al día de Pentecostés, donde el punto de referencia como palabra de Dios es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Leamos ese libro que nos presenta la tipología de la Iglesia de los orígenes, cómo vivían los primeros cristianos, cómo compartían todo lo que tenían, cómo se reunían en sus casas, cómo resolvían sus problemas, cómo en la iglesia naciente había sus dificultades, pero se sentaban y resolvían los problemas sin ofenderse, con un lenguaje sereno y constructivo. Y todo esto lo tenemos que dar a conocer al mundo de hoy. Vivimos también, y ya termino, una época de complejos. Las primeras páginas en determinados momentos pues nos ha dejado un poco tocados. Y tenemos que reconocer que la Iglesia, en su paso a través de la historia hasta la segunda llegada de Jesús, es una Iglesia santa porque el fundador y cabeza es santo, es el Hijo de Dios. Y pecadora porque nosotros a veces somos una calamidad. Tropezamos. Lo peor no es el tropiezo. Lo peor es rechazar en nuestro interior el tropiezo. Y ahí se llega al problema. Cuando uno tropieza y reconoce que ha tropezado, se puede levantar. Pero cuando uno tropieza y dice: yo no me he tropezado, queda anclado en el tropiezo. Y eso hace daño. Y eso hace daño colateralmente. Y tenemos que buscar ambientes también dentro de la Iglesia que, a ejemplo de Jesús, sea una Iglesia sincera y veraz, donde el ocultamiento esté eliminado, el encubrimiento sea perseguido como diciendo: no está permitido, y donde sin escándalos unos y otros nos ayudemos, no nos rechacemos y sobre todo ayudémonos mutuamente a ser hermanos, porque en definitiva Jesús, ¿qué es lo que ha dicho? Mis hermanos. Y el otro tiene que ser mi hermano. Y nada más. Si tienen alguna pregunta o aclaración que hacer, con mucho gusto respondo. Y si no, se van a tomar un cafecito o lo que sea y al cabo de 15 minutos nos volvemos a encontrar. Comenzamos la segunda parte
de este diálogo que mantenemos esta tarde. Y vamos a analizar la característica fundamental del cristianismo. Y la característica fundamental del cristianismo la encontramos en el texto del Evangelio de Lucas, en el capítulo 20, versículos 25 y siguientes. Un escriba de la ley le pregunta a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús, sin entrar en discusión, le dice: ¿y qué dice la Escritura? Y el escriba responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Esto lo conocía todo el mundo. Pero la segunda parte coge un texto de Levítico, el capítulo 19, versículo 18, y al prójimo como a ti mismo. Y Jesús dice: has respondido bien, cúmplelo. En nosotros, hoy día, 20 siglos después, nos encontramos con la misma pregunta. Nuestra religiosidad, ¿en qué se fundamenta? En asistir a misa, en rezar a la Virgen, en ayudar en determinadas obras de caridad, ¿o hay algo más? Y tenemos que decir que lo fundamental del cristianismo es el amor a Dios en una doble dirección, arriba y abajo, al Dios de los cielos y al prójimo. El apóstol Juan, a finales del siglo I, escribió algunas cartas, aparte del Evangelio. Y en una de las cartas dice lo siguiente: si dices amar a Dios y no amas a tu hermano, al prójimo, eres un mentiroso. ¿Cómo vas a amar a Dios al que no conoces ni has visto, si no amas al prójimo, a tu hermano, que lo tienes delante? Y yo creo que este es el dilema con el que se encuentra el cristianismo desde sus orígenes, a través del tiempo y de la historia. Y yo diría particularmente hoy día. Y sin entrar en disquisiciones políticas, pero un ejemplo sí creo que lo vamos a poner. Hoy día el mundo se enfrenta a varias guerras locales o regionales, y sin embargo toma prioridad una sola guerra, olvidándonos de las otras existentes. Y esto nos hace preguntarnos lo siguiente: el cristianismo tiene unos valores cerrados o abiertos. El cristianismo tiene una ética cerrada o abierta. Y aquí está la respuesta que tenemos que dar.
y retrocedamos a tiempos de Jesús, donde se vivía una situación con ropaje distinto parecido a la nuestra. Guerras regionales. Roma era la hegemónica, la que gobernaba el mundo entonces conocido. Revoluciones internas en diversos países. La religiosidad mezclada con la política es un cóctel peligroso, porque no sabe distinguirse bien lo que es religión y valores religiosos de lo político. La religión tiene unos valores que trascienden lo temporal, mientras lo político busca soluciones temporales y sobre todo partidistas, donde el bien común queda un poco oscurecido. Y esta es una carga pesada que la historia intenta resolverla. Se crean los derechos humanos, pero a veces los derechos humanos quedan en agua de borrajas, como vulgarmente se dice. Pero hay un derecho humano fundamental, que es el otro. Y el otro es el prójimo. El prójimo, sobre todo, el más indefenso, comenzando por el niño antes del nacimiento. La defensa del ser humano desde el primer instante de la concepción hasta el último instante de la vida natural. Protección del bebé antes del nacimiento y durante todo el arco de su vida, evitando la eutanasia activa. Quedársela y existir existe. Y aquí es cuando hablamos de ética trascendente, de valores. Y aquí está el cristianismo. Y por eso vamos a definir quién es el prójimo. Y a veces nosotros tenemos dificultad en definir el prójimo, porque tenemos la idea de un prójimo selectivo, aquel que no es un aguafiestas, aquel que no crea complicaciones, aquel que me dice a todo que sí, y al otro lo puedo rechazar. Y nos encontramos con un problema que aún no lo hemos resuelto, y vamos a entrar de nuevo en Jesús y en lo que Él dice y lo que decía la religiosidad del tiempo, que en definitiva es muy parecida a la actual. La noción de prójimo siempre ha existido. Hoy día se habla mucho en psicología, en los test de personalidad, yo y el otro. Y el otro hay que definirlo bien. Y a veces se crean rayas rojas que ya ponen cortapisas al otro o al prójimo. Y Jesús, cuando se encuentra con el escriba, no entra en discusión, le deja que hable y que se aclare. Y al final le va a poner un ejemplo. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó
¿Y qué ocurre? Este hombre es asaltado por unos ladrones. Le roban, lo dejan medio muerto. Pasan por ese camino un sacerdote, un levita, lo miran y continúan el camino. Horas después pasa un samaritano, mira, lo recoge, lo pone sobre la mula y lo lleva a una hospedería. Y le dice al mesonero, cuídale, te adelanto esto y cuando yo pase por aquí te pagaré lo que sea necesario. Pregunta de Jesús, ¿quién actuó bien? El escriba no se atreve a decir al samaritano, se odiaban entre ellos, el que obró bien. Y a veces en nuestro lenguaje tenemos un lenguaje discriminatorio. Y discriminamos las personas. Y vamos a hablar con toda claridad. Por la condición social, por su pertenencia política, por su color de piel. Y ya de entrada ya definimos a una persona. Y definir una persona significa establecer límites. Yo cuando defino algo pongo unos límites. Y cuando defino a una persona ya le pongo una etiqueta. Y cuando se pone a una persona la etiqueta, es difícil eliminar la etiqueta. Y eso ocurría en tiempos de Jesús, porque en tiempos de Jesús las escuelas rabínicas, que eran las que vivían cerca del templo, tienen 6 clases de prójimo. Dirán, ¿cómo 6 clases de prójimo? Pues cada escuela definía al prójimo de un modo distinto. Y así nadie entendía quién era el prójimo. La primera escuela, ¿cómo definía al prójimo? El prójimo era el hermano de sangre. A partir de ahí se podía odiar al otro. La frontera era muy clara. Mi hermano de sangre y nada más. Había una segunda escuela que era más avanzada. ¿Y el prójimo qué significaba? El núcleo familiar y los amigos. Bueno, un avance, pero insuficiente. Tercera escuela. Prójimo también abarca a los vecinos. O sea, los que vivían en una urbanización también eran vecinos. Prójimo. Bueno, del hermano de sangre a la familia, a los amigos, a los vecinos, otro pequeño avance. Pero no obstante, continúa la discriminación. Hay una línea roja, porque no incluye a todos. Cuarta escuela. ¿Quién es prójimo? Todo el que pertenece a la raza judía. Y hoy día también, yo que he vivido una temporada en países árabes, pues el extranjero no es considerado prójimo. ¿Por qué? Porque no pertenece al mismo grupo, no tiene la misma lengua, ni profesa la misma religión.
Quinta interpretación. Prójimo también a aquellos que se interesaban e iban a abrazar la religión judía. Bueno, no está mal. Sexta interpretación. Todos aquellos que estaban en proceso de hacerse judíos. A mí me ocurrió hace años, cuando fui a Jerusalén, en el control de pasaportes, había detrás mío una judía argentina, la cual se lamentaba de que su marido le obligaba a ir a vivir a Israel. Y me decía a mí, ¿y yo qué pinto en Israel? Y yo me preguntaba, ¿yo qué pinto? Aconsejándole a esta señora. Pero todos nos poníamos unas arrayas. Y Jesús no quiere definir al prójimo. ¿No saben por qué? Porque la definición implica ya una separación. Y para Jesús el prójimo trasciende nacionalidad, cultura, raza. ¿El prójimo quién es? El otro. ¿Y quién es el otro? Toda persona. Ese es el prójimo. Y a ese le tienes que amar. ¿Cómo que le tengo que amar? Claro, es la ley de Dios. Y por otro lado, el cristiano como es obligación. Se ha definido al cristiano como un perdonado que perdona. ¿Cómo? Sí. No podemos poner líneas rojas, si no sería traicionar al maestro. Por eso, junto con el tema del otro, del prójimo, está el tema de la aceptación. Y el tema de la aceptación es, ¿aceptamos a la persona por lo que es y cómo es? Pues yo, si soy sincero, digo que no. Porque yo en la vida no aceptaba a todos. Ha habido un momento de rechazo. Y eso a uno le imposibilita poder decir amo a Dios. Porque si no amo al prójimo, no lo acepto, pues hay una carencia dentro de mí. Y desde el principio los cristianos de los orígenes dan el testimonio del amor. Jesús en la última cena, ¿qué es lo que había dicho? Una cosa muy sencilla. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ese es el legado que Jesús deja a la Iglesia de todos los tiempos y a la humanidad. El amor que pasa por la aceptación del otro. Porque aceptar una persona, ¿qué significa? Asumirla por lo que es, persona, no por lo que tiene. Y cuando se rechaza a una persona, ya se ponen cortapisas. No piensa como yo. Me desagrada su forma de ser, su forma de comer. Es una entrometida. Y todo eso puede ser cierto. Y muchas veces lo es. Pero hay que aceptarla. Y uno dirá, ¿y aceptar qué significa? ¿Un cheque en blanco? No. Aceptar es
asumir a la persona como es y a partir de ahí, cuando ella ya se siente aceptada como una del grupo, empezar a corregirla positivamente, al igual que Dios nos corrige a nosotros, de forma constructiva. Y muchas veces los conflictos surgen por el rechazo o porque una persona no se siente aceptada en el grupo, por la marginación. Y esto ocurre dentro de la Iglesia también. ¿Cuántas veces gente capaz, por su forma de ser, por su creatividad, es rechazada? Y la rechazamos y decimos, es que sale de lo normal. Y uno dice, ¿y qué es la normalidad? ¿Y quién crea la norma? Uno definía a los locos como normales. ¿Y por qué? Porque superaban la norma del normal. Había un manicomio cerca de San Sebastián en España que tenía un jardín precioso y una verja que separaba el jardín a la vía pública. Y un día uno pasó y diciendo, este es el manicomio, los que están ahí dentro, perdón, le dijo el loco que pasaba por allí. La que está dentro es usted. ¿Por qué? Porque él estaba fuera de la calle. O sea, y todo el mundo ponía líneas rojas. Por eso tenemos que aprender a una cosa, a confiar en las personas, a esperar en ellas. Charles de Foucault, que fue un militar convertido, que fue posteriormente asesinado en África, hoy es santo, ha dejado escrito, deberíamos esperar todo de todos. Debemos atrevernos a ser amor en un mundo que no sabe cómo amar. Y voy a tomar pie y voy a poner el acento en cómo, que me da ocasión para dar un desmentido claro y rotundo a las 6 escuelas rabínicas de tiempo de Jesús, que también tienen su incidencia en el cristianismo actual. Frase de Jesús: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Jesús predica una ética abierta, sin fronteras. Los anteriores han puesto fronteras, líneas rojas. Y por consiguiente se puede odiar a quien está más allá de esta línea. Y de hecho lo hacemos, criticando, siendo recorosos. Cuánto nos cuesta reconciliarnos, darnos la mano. Y esto es poner líneas, fronteras. Y Jesús trasciende a esto. ¿Y qué es lo que dice? Vamos a poner 3 dilemas. ¿Cómo entendemos amaos los unos a los otros como yo os he amado? Decía, la respuesta la encontramos en la palabra cómo. Primer dilema. Hay gente que ante esta frase dice, lo siento mucho, pero yo este cristianismo exigente no lo quiero para mí. Hay la gente del talión, ojo por ojo, diente por diente.
y no lo saques de ahí. No le perdonaré aunque me muera. ¿Cuántas veces se oye eso? Que no pise más esta casa. Se dice. Que no me salude y si me encuentro por la calle me las va a oír. Y lo practicamos. Y al día siguiente torcemos el cuello en la iglesia y miramos por encima del hombro a los demás, al otro. Y el problema es el cómo. Ya he dicho, uno dice, a mí esto no me va y no practico esta religión, porque la segunda parte, como yo os he amado, ¿quién lo pone en práctica? ¿Quién lo acepta? O sea que nada. Segunda interpretación. Pues el dilema es el siguiente. Podemos suprimir la frase como y todo queda descafeinado. Amaos los unos a los otros. Yo os he amado. Pero el énfasis que dice el cómo queda diluido. Y eso es hacer trampas al solitario. Y eso le ocurrió pues en tiempos de Jesús, en la narración de la parábola, ¿a quién? Al sacerdote, al levita, que iban con sus vestiduras después de haber estado en los sacrificios rituales del templo, pero a la hora de la verdad habían puesto una frontera. Y la frontera era el samaritano no pertenece a la religión judía, no es judío, en consecuencia lo ignoro. Y el samaritano no sabía quién era el herido y lo acoge, lo cura y se preocupa de él. ¿Quién está más cerca de Jesús? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? Y no pertenecía a la religión judía. No estaba en el templo de Jerusalén. Y nosotros podemos vestirnos con el ropaje de la misa, que está muy bien, que es sacramento de unidad, donde Cristo se hace presente de forma misteriosa pero real sacramentalmente, alimento de vida eterna. Pero si falla el amor, y esto lo vivimos, quitamos el acento al cómo. Y si pusiéramos amaos los unos a los otros, como yo os he amado, la escala de valores subiría y la gente se quedaría encantilada. Los primeros cristianos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿qué es lo que hacen? Comparten, todo tienen en común. No hay pobres ni ricos. ¿Por qué? Porque se preocupan del otro. Y el otro es toda persona. Y para nosotros la relectura del amor cristiano tiene que ser el otro igual a todo. El otro, toda persona, porque es mi hermano. Es el Hijo de Dios, el hermano de Jesús. Y sobre todo,
el más pobre y el más indefenso. Que la comunidad de Jesús a la que pertenecen ustedes tiene esa característica también. Hay que decirla en sentido positivo y elogioso, de que ustedes intentan dar ese toque, de vivir el cristianismo en la lectura del tercer dilema, que es minoritario. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. La ética trascendente. La bolsa de valores que Jesús ha traído a este mundo. Y este es el cristianismo original de Jesús, que es el que marca línea a la humanidad. En la época del Imperio Romano, cuando los cristianos eran perseguidos, los mismos perseguidores se quedaban extrañados y se decían: miren cómo se aman los unos a los otros. Era un testimonio vital. Y los que no creían, viendo a los cristianos, más de una vez se convertían, porque admiraban el testimonio del amor. Y nosotros también hoy día tenemos que usar nuevos lenguajes, evitar el definir la palabra prójimo, luego eliminar de nuestro lenguaje el término no lo aguanto, no lo soporto. Tercero, aceptar a los demás como a uno de nuestros hermanos. No tener un amor selectivo. Y aquí vamos a distinguir una cosa, que es poner la guinda a la guinda. Ya decían, lo está poniendo difícil. No lo pongo yo, lo pone el maestro. Yo soy en este momento intérprete de lo que yo creo que ha dicho el maestro. Y la guinda sobre la guinda. El término amistad es también un término fronterizo. Y me explico. La amistad es un regalo de Dios. Pero no podemos quedarnos solo en amistad. Tenemos que dar el paso al amor. El amor es universal. La amistad es un término inferior, porque es de grupo o de personas. Y no condeno la amistad. Yo tengo amigos y amigas y me honro de ello. Pero quiero, junto con esos amigos y amigas, trascender y poner el acento sobre el prójimo, más que sobre el amigo. Y el amigo, si es amigo, lo entiende. Y él también valora más lo que supone el prójimo que lo que supone el amigo. Y eso, Jesús tenía amigos, Marta, María, Lázaro. Pero a pesar de todo, ¿dónde su corazón se conmovía? Ante el enfermo, ante el niño muerto, ante la adúltera, ante las personas que no contaban socialmente. Y hoy día la Iglesia está haciendo avances en ese sentido. El Papa Francisco, en más de una ocasión, es el hombre de la ética trascendente, que elimina fronteras, a pesar del riesgo que ello conlleva.
porque hablar, como yo estoy hablando, en determinados ambientes es ser un aguafiestas. Como diciendo, ¿quién te manda a ti meterte en estos temas? Y uno dice, pero si es la esencia del cristianismo. Y hay que sembrar. Luego Dios y el tiempo hará lo que Él crea conveniente. Pero lo que no se puede hacer es sacar del sombrero conejos de papel, porque es engañar. Y a veces estamos creando un cristianismo ilusionante, pero poco real. Y la gente nos da la espalda. Y muchas veces encontramos gente no practicante que verdaderamente entiende el sentido de la caridad, el amor al prójimo en una amplitud mayor que nosotros. Y eso da pena. Cuando le preguntaron a Jesús, oye, ¿y quién se va a salvar? Y cuando llegue el fin del mundo, ¿cuál va a ser el tema? Oye, ¿cuántas misas he escuchado? No, estuve enfermo. Oye, ¿tuviste un tiempo para venir a visitarme? Pero Señor, ¿dónde te vi yo a ti en ese enfermo? Delante del semáforo hay un venezolano igual que aparentemente molesta porque está pidiendo un sol o ha tomado un poco ahí de humo, de gasolina, lo que sea, y está haciendo unos ejercicios esperando que alguien le eche una moneda, y uno dice, ¿qué gente ha llegado a este país? Y es un cristianismo discriminatorio. Y ahí está Jesús. Esta es la imagen del Jesús doliente, el Jesús que sufre. Y por otro lado tenemos el Jesús de la misericordia, que puede sanar nuestra dureza de corazón. Y el cristianismo a contacto con Jesús rejuveneció en el Imperio Romano, de no contar con todo. Y llegó a ser numeroso, no por méritos propios, sino porque Jesús había marcado camino y ellos la habían seguido. Y fruto del amor cristiano es la paz. Y ya con esto termino. ¿Cuánta necesidad de paz necesitamos nosotros? Ante todo a nivel personal. Si cerramos los ojos en un instante y nos preguntamos si yo estoy en paz conmigo mismo, ¿qué respuesta habría? A veces estamos en conflicto interior. ¿Por qué? Por el miedo a Dios, por el miedo a la verdad, por el miedo a amar. A veces la vida es tan dura que una cosa hermosa como es la palabra amor, la tememos. No solo a nivel humano, sino sobre todo a nivel espiritual. Y así el cristianismo pierde su esencia, pierde su perfume, pierde su identidad y queda descafeinado. Por mucho que se diga, un buen café de Tarapoto es mucho mejor que un café descafeinado de Estados Unidos. Eso lo sabe cualquiera.
y hace menos daño. Porque la enzima o enzima que le quitan al descafeinado es perjudicial, porque quita el equilibrio al café. Y por eso el amor de la escuela rabínica era descafeinado. Y nosotros, si ponemos en el acento y leemos íntegramente, como yo os he amado, ¿qué significa? Pues significa que Dios es amor y yo amo al prójimo como a mí mismo. Y ya termino. La paz es la consecuencia del amor al prójimo. La paz es una apuesta que merece la pena asumirla. Y yo diría sobre todo la paz entre hermanos, entre hijos de una misma nación, entre los pertenecientes a una misma iglesia, donde nos miremos con los ojos abiertos y al menos al entrar y salir de la iglesia podamos decirnos buenos días, ¿qué tal está? Que no seamos personas que están en comunidad y ni se conocen ni tratan conocerse, lo cual significa desinterés por el otro. El otro para Dios es tan importante como uno mismo, porque todos formamos parte de la familia de Dios y este es el legado más importante que Jesús deja al mundo de ayer, al mundo de hoy y al mundo de siempre. Paz, amor y verdad. Y si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerlo. Y si no, nos vamos en la paz de Dios, que son 20 para las 8.